Ciclo de conferencias correspondientes al Diplomado de Formación de Gerentes para el Sector Salud Nacional. Nos complace tener el día de hoy al doctor Pablo Pulido, que nos va a hablar acerca del Hospital Ortopédico Infantil, modelo de excelencia en la atención al paciente. Antes de dar inicio formal y presentar al doctor, queremos recordarles que van a tener sus micrófonos y videos apagados y una vez termine la conferencia pueden hacer sus preguntas a través del chat y nosotros con gusto se lo leemos a nuestro invitado. Profesor, bienvenido a este encuentro. Muchas gracias. Adelante. Doctor Villasmil, doctor Patiño. ¿Quién lo va a presentar? Un segundo, ya vamos a comenzar. Gustavo, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, adelante, Gustavo. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, un gusto saludarles al principio al doctor Pablo Pulido, pues a quien conocemos como un referente en estas temáticas desde hace ya muchos años. Motivo por el cual no dudamos, doctor, creo hay un especial valor agregado en sus reflexiones para una audiencia como la de este diplomado que busca levantar, crear, y voy a usar un término que puede ser en algunos oídos suena un poco molesto, pero yo uso ese término como un término de la sociología clásica, levantar una verdadera élite sanitaria que esté en capacidad de dirigir una sanidad pública en su peor momento histórico, como es la venezolana. Creo que en ese sentido, el testimonio de quienes lo han hecho durante muchos años con éxito es invaluable. Le agradecemos en nombre del equipo coordinador y de esta casa Liesa su participación de hoy de una manera muy sincera. Ciertamente para mí hablar del doctor Pablo Pulido no es cosa fácil porque con el doctor Pulido podemos abarcar una amplitud inmensa de temas que van desde la fisiología celular más básica hasta las grandes cuestiones de Estado referidas a la materia público-sanitaria, pasando por los problemas siempre acuciantes de la educación médica, del diseño y gestión de organizaciones basadas en conocimiento, de ahí su identificación como referente en la vida institucional de casas de todo nuestro afecto y admiración, como la Universidad Metropolitana, el Centro Médico Docente de la Trinidad, y la faceta que en este momento más nos ocupa, que es la que tiene que ver con esa pequeña joya enclavada en Caracas, que es el Hospital Ortopédico Infantil. Una larga trayectoria académica que va desde el laboratorio mismo, es el doctor Pulido, el único médico que yo conozco venezolano egresado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, por ejemplo, hasta el desempeño en la clínica médica, concretamente en la cardiología y en la docencia de la misma disciplina aquí entre nosotros. Luego, su paso, como no citarlo, por el Ministerio, para entonces todavía de Sanidad y Asistencia Social, en un momento crítico de la historia contemporánea venezolana. En fin, que si nos detuviésemos en cada una de esas facetas, pues sería para hacer un pequeño seminario a propósito de todas y cada una de las cuales, de ellas. Pero repito, en este momento el tema, doctor Pulido, de la reflexión en torno a lo ortopédico infantil nos es muy necesaria para una clase como esta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el ortopédico infantil entraña una historia de éxito en materia sanitaria en un país que como Venezuela no tiene muchas historias precisamente exitosas que referir. Un hospital que además surge
desde la iniciativa del sector privado en un país con una varias veces centenaria tradición de estatismo médico. Y finalmente un hospital que nace en un momento, una institución que nace en un momento marcado por un momento epidemiológico muy crítico, era el momento de la poliomielitis y sus secuelas. Venezuela fue de los primeros países en Iberoamérica que trajo la vacuna de Salk, pero que todavía hasta 30 o 40 años más tarde arrastró las mismas secuelas hasta que vino, o secuelas de esa enfermedad infectocontagiosa, hasta que vino aquel impulso inmenso, estaba yo recién graduado, que fue Polio Plus, que logró ya la erradicación de esa afección entre nosotros, pero es además entonces el hospital ortopédico una institución que se reinventa para acicateada en lo mejor de su acervo, de su stock de conocimientos en toda el área traumatológica y ortopédica en población infantil, empinarse en estos nuevos tiempos hasta llegar a constituirse en la primera institución en su tipo, yo diría que mucho más que en Venezuela, en Iberoamérica. Es una historia en consecuencia exitosa, de pertinencia en cuanto a su nacimiento y de pertinencia en cuanto a las tomas de decisiones que le ganaron una muy merecida vigencia incluso hasta en estos tiempos actuales. Nos parece importante para un grupo como este hacer una reflexión al respecto, porque, y hay que decirlo, el primer gran enfermo de nuestra sanidad pública es, paradójico, pero es así, es el hospital mismo. Estudiar, pasearnos por una experiencia hospitalaria como la del ortopédico, que tiene un régimen de gobierno, una administración, una organización, un staffing pensado de una manera tan distinta a la que todos venimos acostumbrados en nuestros hospitales públicos, yo creo que da cuenta del por qué el triunfo de esa querida casa contrasta tanto con el fracaso de otras de gran tradición, y es donde básicamente muchos de nosotros aún hacemos vida académica y asistencial. De manera que mucho más que una anécdota es referirnos a una historia exitosa que marca un hito en la gerencia sanitaria venezolana, que tan necesitada está de reivindicar precisamente eso, hitos exitosos. De manera que sin más, les dejo con el doctor Pulido. Creo que la audiencia va a disfrutar enormemente esta conversación. Muchas gracias por esa sentida descripción, Gustavo Villamil. Lo que ha descrito es el reto que tenemos todos en Venezuela por proceso de entrar en un proceso de reingeniería de la salud bien entendida y bien hecha. Y creo que lo quiero agradecerle especialmente a usted, a Mario Patiño y sobre todo también a Julio Castro y más ni menos a José María de Viana, que son motores de este esfuerzo tan especial y tan necesario ahora. Es un privilegio estar con ustedes y nada, me parece excelente. El tema que ustedes me llaman, el tema de una institución que es un ícono en el país, es el Hospital Ortopédico Infantil, que sí se inscribe dentro del diplomado de gerencia que tenemos con ustedes. Este es el Hospital Ortopédico Infantil. Las raíces nuestras y la razón de ser son un reto y un compromiso para todos y los que estamos inmersos en esto. Ustedes mismos han estado en una forma u otra ligados a este esfuerzo que es un proyecto nacional. Esto nació, como bien lo dice, lo entendemos, hace el año 42 cuando tuvimos la epidemia de polio en Venezuela. Entonces hubo gente enferma, no hubo atención médica a eso y inclusive hubo familiares de personas que estaban ligadas a la industria petrolera y al turismo en Venezuela, se estaba construyendo el Hotel Ávila y familiares de estas personas se enfermaron de polio. Y el Hospital Ortopédico Infantil fue una respuesta de un grupo de empresarios, Eugenio Mendoza Goiticoa, Armando Planchar y muchos otros,
le dijeron, vamos a tener que contribuir con esto y con el Estado, con el gobierno, con el Estado venezolano. Esta es una fotografía histórica del año 42, cuando se hace la primera piedra, digamos, el esfuerzo en la avenida Andrés Bello, donde está Eugenio Mendoza a la izquierda. Allí está la señora Mendoza, está el presidente Isaías Medina Angarita. Más abajo, allí está Miguel López Mendoza, el hermano de don Eugenio, y muchos amigos que contribuyeron con talento y con esfuerzo a este desarrollo. Y se crea la base de este hospital. Y se tiene la asesoría, o se busca la asesoría, en grupos que estaban desarrollando instituciones. En este caso, una enfermera que vino de la Fundación Rockefeller, y la gente, el propio arquitecto del Hotel Ávila, fue parte del que diseñó las primeras edificaciones que ustedes ven allí. Este era el edificio del Hospital Ortopédico Infantil de la Avenida Andrés Bello, si se quiere, en sus mismos comienzos. Y más adelante viene, si hace realidad esto, el año 45, y entonces ya se tienen el inicio de campañas y comienza a traducirse esto en la realidad. En los años 70 se transforma, más adelante, en lo que es la Fundación Hospital Ortopédico Infantil. Pero todo esto nace de la polio en Venezuela. Entonces, y la amenaza que teníamos. Ahí tienen imágenes al principio, las vacunaciones, lo que era el hospital en sus principios, las salas de hospitalización, las enfermeras, los famosos tanques de Hoover, que eran los que se utilizaban en la rehabilitación, que son una joya, digamos. Esto es una curiosidad, pero es un elemento histórico que todavía lo tenemos ya guardado en el hospital, porque lo vamos a poner más adelante cuando hagamos el hospital nuevo, porque ese es vital, recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, esto fue respondiendo a una necesidad del país. Se creó entonces el hospital ortopédico, ya con una fundación, y o sea que lo primero fue para este grupo de trabajo que se creara un ente que operara, y hay otro ente que levanta fondos y busca la colaboración de la comunidad. En ese momento se tuvo un apoyo fundamental del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de aquella época. Menciono al doctor Echezuría, padre de Luis, y el Isturi, que era el inspector de salud, y muchos otros, ni qué decir de Arnoldo Gabaldón y de Carlos Luis González y otras personas que hicieron posible, y el doctor Berti también, que tuvo que ver en los comienzos y formaron parte de la directiva. El polio desaparece con la aplicación de la vacunación con la vacuna SALV, y luego ya aparece la campaña ya bien llevada con la vacuna oral, la vacuna de Sabin. Y esta vacuna Sabin se desarrolla, hubo los primeros experimentos iniciales en Toluca, en el año 59, 60. Fue la primera la parte experimental. Alfred Sabin era un biólogo de origen polaco que estaba trabajando en la Fundación Rockefeller, en el Instituto Rockefeller de aquel momento, que ahora se transformó en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Y él fue el contacto fundamental para que el Ministerio de Sanidad de aquella época también tuviera la vacuna, y se hacía la campaña, y en la campaña el hospital ortopédico fue elemento fundamental. Entonces nuestras raíces vienen de allí. Con el doctor, con Alejandro Ríquez, hemos estado trabajando en el grupo, en el hospital, porque la parte epidemiológica en los hospitales es fundamental. Entonces se creó un programa de unidad de epidemiología que depende de la propia junta directiva y que se aboca a ver, oye, de qué nos enfermamos, qué estamos atendiendo, cómo lo hacemos, y pensar en profundidad en el asunto. La data que hemos tenido del año 45, mire, esta fue ya los ingresos por polio en el hospital ortopédico, que desaparecen ya en el año 66, 68, no hay mayor hospitalización de polio. Entonces, dije, bueno,
ahí las camas que se desarrollaron en el Hospital Ortopédico Infantil, inicialmente para el 45 eran 104 camas, después llegamos a un máximo de 220, que la vimos en alguna de las gráficas, y luego progresivamente bajan hasta tener ahora un número muy pequeño, 23, 25 camas máximo, más las 7, 8 de cuidado intensivo, que son suficientes para el trabajo que estamos realizando. Entonces, la evolución ha sido esa, y se desarrolló una cosa muy interesante para todos ustedes. Los niñitos vivían en el hospital ortopédico. El promedio de estancia llegó a ser 208 días. Así que había escuela, había una unidad de odontología que se ocupaba de ellos y básicamente vivían en el hospital. Eso va evolucionando, como lo estamos viendo, y al final de la película, el año 2020, estamos en 1,5 días de estancia. Entonces, el hospital se transforma de un hospital para combatir el polio, para rehabilitación, y se transforma entonces en un hospital de ver la patología del sistema neuromuscular y básicamente cirugía correspondiente. Y esto atendiendo fundamentalmente a niños, pero hay una población adulta también que se atiende. Los ingresos por año, ¿qué produjo en el hospital? Si nos hemos puesto a ver, y Alejandro hizo toda la investigación con su equipo, con Alejandra Tamayo y el grupo del hospital, y vemos que esta gráfica, el número de intervenciones y el número de ingresos. Lo que ingresaba era para cirugía. Y llegamos a un máximo de 5.200 cirugías por año. El año 14-15. Primero en 14 y actualmente estamos en aproximadamente 100 a 120 cirugías mensuales. Lo importante de esto es que si hacemos la suma total de las intervenciones que hemos tenido en estos años, no son menos de 105.000 intervenciones quirúrgicas. Realmente es un hospital especializado que también ha producido la formación de personal adecuado, basado en un problema epidemiológico que era grave en el país, se transforma entonces en un hospital. Tenemos un problema enorme en Venezuela, que forma parte del esquema que le dio una pincelada muy buena a Gustavo Villamil al principio. Miren, publicamos algo nosotros en Venezuela, está una lámina de hace algunos años, más grave todavía hoy en día. Si comparamos las publicaciones en el Science Citation Index, porque estamos hablando de capital humano, y estamos hablando de hacer salud, pero con capital humano, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes son la reserva fundamental del país. Entonces, vemos la comparación nuestra con Colombia, como no competimos, ni mucho menos. Y luego vemos las publicaciones, lo mismo. Esto hasta el 2010. Este es un estudio que hizo Jaime Requena con Carlos Caputo del IBI, y lo publicaron en Interciencia, y es más grave en el momento actual. Hay un estudio de Jaime Requena sobre la antología de la ciencia en Venezuela, que es un libro, una publicación de referencia para lo que ustedes están haciendo. Es entender el país en que estamos. Entonces estoy diciendo, estas son graves amenazas, así como los virus y la tremenda incapacidad de cultivar la mente adecuadamente. Y luego lo más grave aún, lo mismo, el éxodo, la diáspora de médicos, sí, pero también de investigadores. Entonces resulta que se han ido, ahí lo vemos, a partir del año 2005, 2006, 2007, comienza el éxodo y ahora es mucho más grave. Son amenazas que nos atañen, nos enfocan, nos engloban en lo que estamos viendo en el hospital. El hospital ortopédico, esta es la sede, cuando la remodelamos hace unos años, y la sala de espera, en la cual le damos un homenaje, le dimos un homenaje a Manuel Bendayán, que fue un colaborador insigne en todos los procesos del hospital. Ahí está todo el mundo sin tapabocas, esto es prepandemia, por supuesto. Las cirugías, el tema de
de cirugía ortopédica, que es fundamental para el hospital, que es el eje realmente del hospital, es la ejecución de las soluciones. Aparece el doctor Boriguata, que fue director hace tiempo, captura esta imagen que tenía en el archivo, y la vista del mismo, aparte de rehabilitación arriba, la parte de oftalmología, tiene 23 especialidades de apoyo, pero fundamentalmente la columna vertebral, el meollo, la parte fundamental es la parte quirúrgica ortopédica. El área de rehabilitación es importantísima. Veremos un video al final de la parte correspondiente al laboratorio de marcha, que tiene mucho que ver con la medicina del deporte, que es una de las áreas que tenemos que desarrollar mejor. El tema de la formación de enfermeras es también importante, se une a la escuela de enfermería que se ha desarrollado también en la Trinidad, el Centro Médico Docente, pero fundamentalmente con la UCB. Hemos tenido una colaboración excelente y realmente los posgrados, la parte docente, tiene esa relación muy directa con los posgrados de la UCB y tiene ese reconocimiento. Y se busca una ligadura aún mayor en ese sentido. Eso va a la parte docente. La parte docente se desarrolla diariamente, pero hay un programa que dirige la doctora David Diley y el doctor Rafael Arcia, y tienen el programa, y lo tienen ustedes ya en el ejemplo de las graduaciones, las sesiones de trabajo. O sea que es muy completo en la parte asistencial, en la parte de docencia y la parte de investigación, que se centra fundamentalmente en cómo tratar mejor toda la patología de equinovario, con el método de Ponseti, que ha sido fundamental para el instituto, y también el tema de los niños de cristal, la osteogénesis imperfecta, que es un centro de referencia. Entonces estamos viendo en nuestra pequeña área de trabajo de la ortopedia infantil y esas dos áreas en la investigación. ¿Cuáles son los pilares de nuestro trabajo? Bueno, la ecuación se desarrolla, es un binomio. El apoyo fundamental de la Fundación contra la Parálisis Infantil versus el apoyo junto con la parte operativa del hospital, para establecer en conjunto estrategias y políticas, un directorio, lo llamamos así, un inventario de la base de datos o de capital humano que tenemos y que trabaja con nosotros. Es una estructura organizativa que es muy clara. Tenemos 4 pilares en el hospital ortopédico. Primero, hay una dirección ejecutiva. Hay una dirección ejecutiva adjunta. Esta dirección ejecutiva adjunta tiene 2 funciones fundamentales: atención al paciente de la manera más eficiente, y la otra es la sistematización de las relaciones con el cuerpo profesional y médico, que es vital. Hay una de las preguntas que me hacía José María, mira, ¿cómo hacen ustedes para desarrollar el capital humano? Bien difícil, eso es un reto, y eso es un asunto que le estamos dando especial atención. La toma de decisiones, muy importante, pero lo más importante es que se cumplan, porque la autoridad nace de la toma de decisiones con pleno conocimiento de causa, y lo estamos viendo en salud, no la estamos tomando. Un ejemplo ha sido lo que hemos venido viviendo con la pandemia. Y entonces la toma de decisiones con pleno conocimiento de causa, pero haciendo que las decisiones se cumplan. De allí nace la autoridad, y esa es la autoridad que debe tener un sistema de salud bien entendido. Este año 2020, el año pasado, comenzamos con entusiasmo, y para el sábado 14 todavía teníamos planes muy entusiastas, pero resulta que el día 16 nos tocó desayunarnos y entender mejor que teníamos una pandemia muy severa en el país. Entonces cambió totalmente. Y de una actividad global que tuvimos para el año 20, ya tuvimos un descenso
importante a llegar hasta un 40% digamos, un 40% de actividades de lo que era el año anterior, 19. La verdad que creo que ese impacto tuvimos que manejarlo bien. Si a uno está en un curso como el de ustedes, y bueno, pero ¿cuánto cuesta el hospital? Entonces ahí tiene que recuperar fondos, ¿no? Porque es una institución sin fines de lucro, pero sin fines de pérdida, ¿no? No tiene ánimo de pérdida, ese es el tema. Entonces tenemos un ingreso operativo que está en divisas allí, 737.000. Los aportes que hace la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, que ustedes ven en las campañas que hace Regina Fogel, de Pérez, y hace el grupo que está ahí, Maruja Mata, toda la gente que está allí trabajando, fueron $316.000. Un total de 1.053.000, esto es el año 20. Eso es la parte, el costo asistencial. Luego viene el aporte adicional a la infraestructura, la inversión que hay que hacer. La parte correspondiente que hizo el hospital, ahí está, 311. La inversión que hizo la propia parálisis, la función, por ejemplo, equipo de radiología, adecuación, modernización, un Arcosec que se adquirió y las reparaciones, todo fueron casi $500.000 y total el aporte $850.000. De manera que el hospital, el año 20, costó operarlo $2 millones y atendió 1.300 pacientes. Algo, bueno, 637 cirugías, como lo vamos a ver más adelante. De hecho, que tuvo una ligadura muy clara entre lo que cuesta y lo que estamos prestando como servicio. Esto se hace con gente. Ahí tengo a Maricel Key, la jefa de enfermería, que está haciendo la labor formidable, y Rafael Arcia. La parte de rehabilitación y la parte de sala y eso tuvimos que remodelarla totalmente. La parte de rehab, como mencionaba, se une al laboratorio de marcha también. Y en cifras. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las cifras del hospital? Comparándolo el 19, el 20 y el 21. Médicos, estamos hablando de un cuerpo médico de 68 médicos en total. Estamos hablando de un personal de 190, el personal directamente involucrado en la atención del hospital. 25 especialidades médicas, total de intervenciones quirúrgicas, entonces ahí la tenemos. Las consultas fueron 7.000 este año y esto es noviembre, 103 intervenciones. Para el año en total fueron ya llevamos casi 637. Llamamos fundacionales aquellas intervenciones que todos los pacientes del hospital reciben un apoyo económico, porque básicamente al hospital acuden venezolanos que tienen recursos limitados. Eso es realmente una base fundamental de la razón de ser del hospital. Y cada uno recibe una parte del servicio social, la parte de atención al paciente, se involucra en saber cuánto recibe, o el 80, 100%, 20, 10%. Pero hay una contribución en todos ellos. Y ahí se ve, los índices nuestros son de hospitalizaciones, como lo tiene ahí. Fíjense, el año 19 teníamos 9.000 consultas. Eso es prepandemia. Cayó el año 20 hasta 3.700. Ahora los estamos recuperando a un total. Las camas siguen siendo de 23. La cama de cuidado intensivo es lo mismo. Ahí nos está apoyando el doctor Unides Urbina, el colega de Unides Urbina, conocido de todos. Y tenemos 5 quirófanos activos que estamos remodelando en el momento actual. Estamos comenzando su remodelación para adecuarlos a la necesidad del hospital. O sea, eso requiere una inversión adicional que estamos obteniendo, estamos buscando y estamos desarrollando. Pero se está haciendo. Lo más importante es hacerlo. Si analizamos, bueno, la pregunta sobre, bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue el curso de los eventos? Miren ustedes en verde, la lámina
que indica los pacientes atendidos el año 20, ¿no? Fíjense, en abril cae brutalmente la atención médica y va recuperándose hasta el final. El año 21 ya que es el azul, el real son 7.000 y pico actualmente pacientes atendidos. Y las metas para el año ahora son 9.000. Vamos a ver si las llegamos, las obtenemos, no creo. Pero estamos tratando de lograr una mayor atención. Lo que sí es importante es que hay una demanda creciente de los servicios, porque la gente está hay una la crisis humanitaria no es un secreto y la vivimos y el hospital se debe a ellos. La solución está como meta nuestra. Cada paso es una meta sin dejar de ser un paso. Luego viene el tema ya, bueno, y lo real de las intervenciones quirúrgicas, lo que estamos hablando, la caída que veíamos en la lámina anterior, y en el momento actual, la meta, el año 21, estamos terminando con 110 intervenciones. Se ha recuperado la parte quirúrgica. Y quisiéramos recuperar más. Nuestra capacidad es muy superior a eso. Pero el problema es el problema financiero y estamos buscando formas. Hay que estudiar la forma y es un tema fundamental que estoy seguro que Mario Patiño, Julio y Castro y Yamil, todo el equipo está buscando la forma de cómo estudiar mejores alternativas de financiamiento para la salud. Y esto es algo de lo que se hizo, en cierta forma, como mencionaba Gustavo, en otra época en México con el Seguro Popular. Llegamos a un estudio que se hizo con el amigo Julio Fren y se llegó a la meta era el 50% de la población mexicana que tuviera algún seguro de salud. En el momento actual, esa alternativa de financiamiento y de apoyo al sector salud son imprescindibles. Luego ya por hospitalizaciones, por pacientes atendidos por especialidades, fundamentalmente a la izquierda, especialidades ortopédicas, la mayoría, luego de otras especialidades, apoyo médico que tiene que ver con la parte psicológica, rehabilitación, imágenes, laboratorio de análisis, de odontología, y la parte de curas y eso, que tiene su demanda muy especial en el hospital. Entonces, tener las cifras de lo que hace el hospital en materia asistencial es vital. Segundo, saber muy bien cómo está la parte económica y cómo se financia el hospital. El 80% lo está aportando el hospital. El 30% lo aporta la Fundación por la Parálisis y las contribuciones que se hacen. Y estamos tratando de lograr mayores contribuciones para que tengamos mayor actividad. Pero es un modelo económico que funciona, que hasta ahora nos ha funcionado. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de 100 y pico mil intervenciones quirúrgicas a la fecha, la contribución epidemiológica y la contribución a la salud infantil. Evidente también lo mismo las intervenciones por clínicas para el mes de noviembre. Ahora, miren, otorrino y urología muy bajo, pero lo más importante ha sido miembro inferior y columna. Ahí tenemos a Antonio Cartalano y sus colegas, en neuroortopedia, varios colegas, Zurbarán, Trevisan, varios que están ahí trabajando asiduamente. En cadera igual, Oscar Martín, en fin, hay un grupo médico comprometido realmente. Claro, todos tenemos visiones muy especiales, personales, pero realmente la visión institucional priva y es una mística que se ha mantenido en el hospital. Eso es vital. Luego, un indicador interesante para salud es, bueno, si atendimos ahí abajo, fíjense ustedes, un total de 2.390 pacientes atendidos en el área en noviembre, y de ellos, ¿cuántos recibieron presupuestos para intervenciones quirúrgicas? ¿Cuántos
eran candidatos a cirugía. Es un indicador. ¿Se acuerdan del antiguo índice de Kerr, de Clark Kerr? 3 o 4% de las consultas del Hospital General son las que se hospitalizan y van a cirugía. Bueno, aquí estamos hablando de un instituto únicamente dedicado a la parte de cirugía infantil y ortopedia infantil. Entonces, 398 presupuestos se generaron. Y de esos 398, 103 se intervinieron. O sea, un 26% de la gente que recibió un presupuesto para intervenirse, se logró la intervención. Eso no es otra cosa que un problema económico, porque no hay fondos. El paciente que tiene 0 fondos y hay que buscarle ese financiamiento. Y eso es lo que ha hecho la Fundación contra la Parálisis y el propio hospital por las contribuciones que hace. Ese es un problema álgido que tenemos que resolver. Pero creo que el tema fundamental es la lección aprendida. Y cualquier decisión tiene que estar basada en la data que se está recolectando y que estamos trabajando en la realidad, en los hechos. Bueno, y la comunicación con los pacientes. Ahí pusimos en esta gráfica, en esta lámina, la comunicación con los pacientes en agosto a noviembre. Lo fundamental ha sido hacerlo a través de el call center, que no lo teníamos. Las citas presenciales han bajado. La gente que llega ya al hospital. Por WhatsApp también se ha convertido en un elemento fundamental, la página web y las redes sociales. Que todo eso hace, fíjense, cómo en agosto, en septiembre, todo eso ha ido aumentando. O sea, la relación con los pacientes es vital. Eso forma parte de lo que ustedes están trabajando, que es básicamente en política de salud. Y ese es un factor fundamental que es la satisfacción del usuario, la comunicación con el usuario. Claro, otro factor es el acceso y la cobertura de los servicios de salud. Otros son los recursos humanos, el capital humano que tenemos. La necesidad existe. Otro factor fundamental es la tecnología. Esta es una tecnología, si se quiere, simple o no complicada. No tenemos un resonador todavía en el hospital, un departamento de imágenes totalmente modernizado, es de absoluta necesidad. Un tema interesante fue para eso pensar en cómo vamos a crecer y cómo lo podemos lograr. Y entonces se adquirió la Fundación contra la Parálisis Infantil, adquirió un terreno anexo de casi 6.700 metros cuadrados. Y ahí es el tema que tenemos en la expansión del hospital. ¿Qué tipo de hospital necesitamos? ¿Qué tipo de facilidades tenemos que desarrollar ahí para satisfacer las necesidades de la población venezolana, sobre todo en esta parte de cirugía y de la parte de ortopedia infantil, que es el foco fundamental nuestro en el hospital? Entonces, nuestra función fundamental son estos niñitos que ustedes ven aquí, en el propio hospital, y nuestra misión continúa, básicamente, eso es lo que estamos viendo. Yo creo que le estoy dando una pincelada básica de lo que el hospital ha hecho, de dónde nace, que nace fundamentalmente atacando una pandemia, como la que tuvimos el polio. Estamos enfrentándonos ahora a una serie de patologías neuromusculares y hemos participado tratando de entender muy bien la pandemia que nos está atacando en el país, y para lo cual necesitamos trabajar en conjunto con las autoridades y con los elementos básicos, entre ellos y fundamentalmente con la Academia Nacional de Medicina, que lo ha hecho muy bien. De manera que estamos hablando de un hospital asistencial con un área de docencia. Tenemos un grupo de 8 residentes y 8 fellows adicionales. En el momento actual, si no recuerdo, hemos formado más de 102 en materia de ortopedia infantil o más. Esa es una función, eso hay que perfeccionarlo todavía más. Estamos viendo también la parte de investigación, lo que ya mencionaba, y lo fundamental que es un hospital que funciona.
y eso, ustedes están enfrentados a entender mejor el sistema de salud venezolano, es lo ideal, y lo ideal es tener instituciones que tengan claros los objetivos y que funcionen, y funcionen bien con data fundamental. La recolección de la data es fundamental. La parte económica, ya se la mencionaba, y creo que enriquecedor, el tema que enriquece ahora es las preguntas, las inquietudes que tengan ustedes, con mucho gusto las comentamos. Sí, Gustavo, eso es parte de la pincelada general del Hospital Ortopédico Infantil como institución sin fines de lucro, sin ánimo de pérdida y estrictamente, esencialmente ligada a la salud venezolana. Esto es un proyecto nacional, proyecto nuestro. Y un proyecto que se hace con el apoyo de todos, no solamente un pequeño grupo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, doctor. Podemos pasar entonces a preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del chat. Por acá ya nos está. ¿Sí? Tenemos 2 vídeos que el doctor iba a presentar. Puede, si usted quiere, pasamos los 2 pequeños videos para que... Sí, seguro. Perfecto. Podemos pasar al video. Pase el video. Este se refiere a la parte de medicina física y rehabilitación fundamentalmente, pero interesante. Gracias. 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 Gracias por ayudarnos a mejorar la vida de muchos niños venezolanos. Hoy seguimos necesitando de tu aporte para continuar nuestra misión y lograr que más niños superen su condición osteomuscular. Ingresa ya en hospitalortopedicoinfantil.com y haz tu donativo. Así lograremos que más niños, junto a quienes les acompañan, alcancen una mejor calidad de vida. Ellos siempre te lo agradecerán. El otro video, más adelante, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Que a pesar de pandemia y cuánta cosa exista, esto hace varios años, 3 o 4 años atrás, antes de pandemia, pero seguimos con este esfuerzo. Adelante. El nuevo Hospital Ortopédico Infantil atenderá las necesidades de una población de 300.000 pacientes anuales. Su objetivo primordial, prestar servicios médico-asistenciales a pacientes con problemas osteomusculares con énfasis en servicios médico-quirúrgicos y de rehabilitación. El área total de construcción del actual hospital ortopédico es de 12.700 metros cuadrados en una parcela ubicada sobre la avenida Andrés Bello, en el sector Santa Rosa de Caracas. Este hospital, con su edificio administrativo, será actualizado e incorporado como parte del complejo hospitalario. La nueva construcción, sumada a lo ya existente, implicará un área total de 25.000 metros cuadrados. 2 sectores conformarán el nuevo complejo hospitalario. El edificio original, donde estarán ubicadas la entrada principal del hospital, el servicio de consulta externa ortopédica y el servicio administrativo. Y la nueva torre, desarrollada al norte del complejo, con su área de integración en la planta baja, 8 pisos verticales y 4 sótanos. Allí estarán los servicios de hospitalización,
cirugía, la consulta externa de especialidades no ortopédicas, el área de docencia y los servicios de apoyo médico. Muy bien, ya pasamos los dos videos. Podemos, una vez el doctor Pulido se conecte nuevamente, podemos compartir sus comentarios y preguntas al respecto. Gracias, doctor. Vimos perfecto los videos. Por acá tenemos comentarios de Yaniuska Lorena, orgullosa de pertenecer ya por 10 años al Hospital Ortopédico Infantil. Leila Ortiz, qué bonito trabajo, querer es poder. El doctor Gustavo Villasmil pregunta, ¿cómo es el régimen remunerativo del personal? ¿Salario fijo, por desempeño o mixto? La remuneración del hospital hay un salario fijo, el personal administrativo, el personal técnico y el personal médico tiene su remuneración por horarios médicos, horario profesional. Y ahí sumaremos todos ellos y tienen claro el componente fundamental de ellos es que tiene un componente social. Hay una contribución en lo que se realiza. El médico, el profesional, hace una contribución de tiempo y una contribución que se traduce en recursos financieros, claro, obviamente. Eso está muy claro. Entonces hay una contribución de la propia institución que pone toda la instalación y insumos y demás, tiene un costo, pero la parte de honorarios profesionales es un componente muy definido aparte y se cubre o por la fundación o por los baremos que se tienen. Pero no tenemos otras contribuciones, somos dueños de nuestro propio destino, contestándole a esta pregunta. Y requiere un reto el que se mantenga el hospital y que mantengamos la calidad que se necesita. No es fácil. Entonces, esto es muy claro. Muy bien, podemos pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Alberto Martínez. ¿La nueva área va a estar sobre el hospital actual? La parte de el hospital actual no desaparece, ni mucho menos. Es una parte que está frente a la avenida Andrés Bello. Pero el terreno fuerte, el terreno más extenso es el que está detrás. Y en la calle lateral, ahí estaría la torre más adelante, que no sabemos si sea torre. Yo creo que las justificaciones médico-asistenciales cambian y la situación del país no está para hacer unas enormes edificaciones. Está para hacer edificaciones funcionales que presten servicio adecuado. Entonces estamos viendo qué alternativas existen en materia de diseño médico-asistencial que sea más efectivo y que se adapte a las circunstancias que tenemos en el país. Básicamente lo que estamos viendo es la demanda y cuál es la demanda que se tiene y cómo la vamos a cubrir. Creo que esto está muy ligado a la situación financiera que tiene el país, la crisis que tiene. No podemos estar imaginando las cosas, tenemos que ser muy concretos cómo vamos a actuar de aquí en adelante, como lo estamos haciendo. Y la parte de costos es vital, es fundamental. Entonces hay una contraloría, hay una auditoría interna permanente, cuánto nos cuestan las cosas, los insumos, cómo remuneramos al personal, cuál es el salario básico, qué debemos mantener, porque para tener personal calificado hay que remunerarlo. Y esto no es ningún secreto. De manera que creo que eso es uno de los retos que tenemos de supervivencia. Hasta ahora lo hemos logrado. Creemos que lo podemos desarrollar aún más
Y hay que buscar otra fuente de ingresos, de productividad, ser muy concreto en eso. Hay cosas hay áreas que necesariamente tenemos que seguir con las contribuciones sociales. Y hicimos un estudio hace 3 años y medio, comparando los costos con otras instituciones de salud y los costos reales. Y vimos que el hospital ortopédico estaba un 30% por debajo de eso. En la contribución social adicional, económica, directa al paciente, era un 30% adicional a lo que se cobraba. Y en algunos casos más, porque el paciente llega y no tiene ningún recurso para ser atendido, entonces tenemos que buscarlo. Y eso lo que se recupera de un paciente o de una de estas actividades, llámese laboratorio, llámese radiología, va a ingresar, va a ser aplicado a la salud de los demás. La no realización del bingo, que la veo de una pregunta de Abreu allí, bueno, el bingo fue muy importante eso porque es un establecimiento de conciencia con la población, una comunicación. Al no haber el bingo, disminuye esto, pero eso no ha sido obvio para el trabajo que realiza la Fundación contra la Parálisis y la gente que está trabajando en promoción, porque se acercan a las empresas, a las diversas instituciones, fundamentalmente de aquí, porque las contribuciones del exterior también se han bajado. De manera que creo que el tema es que sigue, con bingo o sin bingo, pero creo que hay que seguir, pero sabiendo muy bien cuáles son los costos que tenemos que acometer. Eso es importante. Gracias. Tenemos comentarios de, bueno, excelente labor, tanto de Carla Piña como de Patricia Valenzuela. Yaniuska Lorena también menciona horarios profesionales para los médicos y odontólogos. Aquí por acá hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo se estima puede durar su construcción? Yo creo que un hospital es como los centros médicos, los hospitales son como las universidades. Y la pregunta de Patricia Valenzuela. Nunca se termina, como la educación. Nunca se termina. Usted nunca sabe cuándo va a terminar eso en una universidad, una facultad de medicina. No, eso sigue. Y el hospital y la salud es dinámica y tenemos que buscar nuevas alternativas. Y hay grupos de trabajo que están surgiendo en el país. Y ustedes mismos en este equipo están viendo nuevas alternativas. De manera que, ¿cuánto tiempo? Si logramos cuadrar todas las ideas, yo creo que pudiéramos pensar en reiniciar este proceso de construcción del nuevo hospital dentro de un par de años. Pero en el momento actual estamos desarrollando una serie de mejoras que hemos llamado fase cero, que la fase cero no es otra cosa que mejorar lo que tenemos, que lo que tengamos funcione perfectamente bien. Ese es el tema. Muy bien, por acá preguntan César Abreu, ¿cómo ha influido en su presupuesto la no realización del bingo anual con la misma difusión y amplitud publicitaria de antes? ¿Qué le diré? Le diré que el entusiasmo que ha tenido la gente del hospital, de la propia parálisis infantil, Angleína y Nelly, Maruja y todo su equipo, es el mismo y no, se mantiene el interés. Así hay una cosa que en el venezolano es la compenetración de servir a los demás. Y esa sensibilidad social no la hemos perdido. O sea, en algunas partes puede ser que haya disminuido, está bien, pero en esencia sigue. Ese entusiasmo sigue, eso lo estamos viendo en el hospital. Y creo que la gente que nos haya visitado, lo más importante es la sonrisa. Así que se lo comento de Aide porque este es ejemplo de eso. Listo. Maracaibo, dice Ana Palacio. Bueno, yo le digo, aquí en el grupo de hoy me está acompañando
Luis Eduardo Parodi. Luis Eduardo tiene cirujano infantil, Luis Eduardo Maracucho, y está de director ejecutivo adjunto en el hospital. Y él fue un elemento fundamental en el Hospital de Enfermedades Pediátricas en Maracaibo. Ahora resulta que tenemos un programa con cuatro entidades pediátricas en Maracaibo, el Cuatricentenario, el Hospital de Niños y el Enfermedades Pediátricas, donde se están atendiendo. Hay un programa muy interesante. En 10 meses se atendieron cerca de 700.000 consultas y además de eso 18.000 familias en Maracaibo. En las circunstancias actuales, con las dificultades que tenemos de transporte, de gasolina, llámenme todas las cosas, y se están atendiendo. Es un proyecto que Parodi está coordinando en conjunto con la Sociedad de Amigos del Hospital de Enfermedades Pediátricas. O sea que el binomio con la sociedad civil es fundamental, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, creo que eso es un comentario, esa buena pregunta. Tenemos dos preguntas, pero una estaba relacionada a cuántas camas se proyectan que van a estar en ese nuevo espacio que está en construcción. Y también por acá preguntan cuáles son las oportunidades que existen actualmente para que esa ampliación sea viable. En el momento actual, lo que está viable es que la fase 0, de la fase de mejora que estamos haciendo, mejoramos la consulta externa, mejoramos los depósitos del hospital, mejoramos la administración, mejoramos la bioprotección del personal, porque es un hospital cerrado. Este no es un hospital, este es un muchacho de 75 años, ¿no? Tiene su edad, entonces tenemos que reformularlo. Afortunadamente está en un sitio de primera, porque está en el corazón de la necesidad del país. Creo que el número de camas estará en función del programa que nos tenemos que poner de acuerdo, porque las necesidades son diferentes. En el momento actual no es hacer más torres ni más edificios impresionantes, establecer labores, edificaciones médico-asistenciales que respondan a las necesidades. Y eso tenemos que reformularlo. Hay un grupo de arquitectura de planta física dentro de la estructura que tenemos en el hospital, que se llama de Ingeniería e Infraestructura y Proyectos, y ese tiene su cargo esto. Las fechas, no estaremos inventando la fecha, porque creo que las circunstancias actuales de economía y de trabajo están cambiando diariamente, pero tiene que venir. En los próximos 4 años tenemos que seguir trabajando. Y de hecho hay remodelaciones y hay aperturas acá, anualmente. Muy bien. Por acá te preguntan cómo es el proceso para que los pacientes del interior puedan acceder. Bueno, el call center y todo lo que mencionaba en una de las últimas láminas es vital. Ellos se comunican y se hace su cita y vienen. Y tenemos una parte importante, es la afluencia de pacientes del interior de la República. Fundamentalmente, Aragua, Estados Centrales, Carabobo, básicamente, inicialmente tuvimos un taller de ortopedia situado en el Táchira, se tuvo que limitarlo. Es uno de los servicios que tenemos, el taller de ortopedia. Y desde ahí se fue una escuela para formar técnicos en ortopedia infantil. Creo que las puertas están abiertas y las redes son el elemento fundamental para lograr esto. Y ahí hay gente que la llamamos Los Ángeles de la Guarda o las hadas madrinas. Una de ellas es la propia enfermera María Isabel Key, y también María de los Ángeles, que está ahí en la parte de admisión. Mire, el personal, lo más importante es el personal comprometido, que es lo que tenemos actualmente.
muy comprometido. Muy bien. Tenemos por acá una última pregunta. No veo otras en el chat, sino comentarios. Y dicen si la atención es 100% gratuita. No lo es, no lo es. Depende de la persona. Depende de la persona. Si la persona llega y como pasa muchas oportunidades, no hay esa disponibilidad de fondos, se atiende. Pero creo que la evolución, lo que hemos visto es que la gente contribuye con lo que tenga, pero contribuye. Pero idealmente deberíamos tener una contribución, una actividad gratuita, pero nosotros tenemos presupuesto del gobierno, oficial. Entonces, nosotros netamente de la sociedad, del público que viene y del venezolano. Pero cuando hubo es bueno decirlo, cuando tuvimos el tremendo incremento de intervenciones quirúrgicas del 2007 al 2012, luego de la crisis petrolera que hubo, sí hubo fundaciones que contribuían a las intervenciones del gobierno, del Estado, y fueron muy positivas. Pero en el momento actual no, porque se ve que también el Estado está en una situación caótica en ese aspecto. Esa es la verdad. Entonces, y más en esta situación que tenemos de pandemia. Eso nos tradujo esa dificultad en atención, ¿no? Tenemos una nueva pregunta, entendería que es la última. Con la pandemia, la hace Yajaira Bastardo, con la pandemia han establecido programas de atención y o educacional paciente a través de telemedicina. Eso es un aspecto crítico. La pandemia nos enseñó y nos está diciendo cada vez más que la vida y el trabajo en función remota va creciendo y va a crecer más. Y usted se va a sentir mucho mejor como usted misma se siente trabajando a distancia y por una parte importante de su tiempo. De manera que la telemedicina llegó para quedarse. Y ese aspecto precisamente lo estamos tratando de establecer con el apoyo de tecnología del hospital. Ahí está el ingeniero Carlos Zambrano, está también el propio doctor Parodi y los médicos del hospital están muy interesados en eso. Pero eso tenemos que desarrollarlo. Eso es un aspecto, la parte de tecnología es fundamental. ¿Y quién más que José María de Viana conoce el asunto? Y ha sido un factor fundamental para traer un trabajo con SOS, con Héctor Arrechedera, la UCB. De manera que hay un conjunto de factores ahí. Y otro factor muy importante para esto del factor remoto son la conectividad. Tiene que tener conectividad. Esto no es cosa de trabajarlo con 4 o 5 megas. Esto es una cosa importante. Y lo estamos viendo en otros países. Hay un programa que quisiéramos hacer más adelante y es una cosa de avanzada. Son ideas para la fragua. Estoy seguro que tanto Mario Patillo como de Viana y como Gustavo Yasmil y Julio Castro y todo el equipo lo han pensado. Esto va a la necesidad de formar un liderazgo en salud de otro nivel. Y ese nivel tiene que ser muy alto y tiene que tener el componente nacional, componente logístico, componente financiero, componente estratégico y ver muy bien la realidad nacional. Y qué mejor, la data, somos unos genios para las narrativas. Lo tenemos ahorita la narrativa del ENCOI, libro que ha sido publicado en estos días por el grupo de la Católica, muy bueno, excelente, a punto, ahí están los datos. El grupo de hospitales, la data que ha recolectado Julio, que fue la raíz de todo este esfuerzo que ustedes están haciendo. Entonces, creo que eso llegó para quedarse. Ese máster en salud pública, ese máster en servicios de salud, con el concurso de otras instituciones. Esto no es un asunto de una o dos otras instituciones. Esto no es propiedad de nadie. Esto es propiedad realmente del país. Esto es lo que necesita el país. Que
Pero usted está sembrando una semilla y yo creo que el enfoque o la reflexión que uno hace al ver este esfuerzo, ver el programa, que no es nada fácil. Oye, mira las clases que tiene usted hasta junio, el año entrante, día a día, y aquello debe ser para que lo esté tomando es un esfuerzo que no es fácil tampoco, pero para usted tampoco. Lo está haciendo muy bien. De manera que yo creo que esto, trabajo remoto, tecnología es fundamental. Tecnología médica llegó para quedarse. La parte de imagenología cambió. La parte del uso de las redes también cambió y va a cambiar más. Y tenemos un país que tenemos que reconstruir y es el nuestro. Esto no se hace desde afuera. Entonces, se hace precisamente haciéndolo como ustedes. Muchas gracias, doctor Pulido. Efectivamente, bueno, ya los comentarios que quedan es de excelente labor. El último tiene que ver con gracias por mantener el foco en calidad de atención al paciente y atender necesidades, el trabajo duro para poder generar los recursos y apoyar a los que no pueden cubrir los costos. Gran labor, es admirable la operatividad y calidad de los servicios que prestan a pesar de la crisis económica que atraviesa el país. Son paradigma de excelencia y sobre todo humanidad. Más temprano teníamos comentarios como que, bueno, pacientes que han sido operados y han tenido la oportunidad de estar en el hospital se han recuperado satisfactoriamente y, bueno, hasta temas de pasantía que también la tuvieron allí. Fue una grata experiencia. Muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera colocaron sus preguntas y comentarios. Doctor Pulido, muchísimas gracias por este espacio, por la reflexión, por presentarnos tan interesante proyecto de lo que ha sido la historia además del hospital y, bueno, esta es su casa desde acá de Liesa y también con el diplomado de los participantes. Muchísimas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Saludos a todos y esa parte de todo el equipo del país. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto, doctor Pulido. Ya nos veremos personalmente. Muy agradecido por su contribución. Muy agradecido. Gracias.